A ver, hermanos, gracias a Dios que nos tiene reunidos de nuevo. Buenas tardes. Quiero que me acompañen al Salmo 65, verso 4. Vamos a continuar con la serie que estábamos viniendo tocando los días domingo, acerca de las doctrinas de la gracia, acerca de las doctrinas de salvación. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la salvación? Dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Antes de comenzar a ver lo que dice el texto, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Esta serie trata de las doctrinas de salvación. La primera doctrina de salvación que vimos es acerca de la condición del ser humano antes de haber nacido de nuevo, antes de que una obra regeneradora del Espíritu Santo haga despertar a esta persona de este sueño de muerte que tenía, antes de que el Espíritu Santo haga renacer a este muerto espiritual. Y que esta doctrina le llamamos la depravación total. ¿Por qué depravación total? No porque el hombre sea un depravado, porque nosotros tenemos la palabra depravado como un enfermo en cierto aspecto particular, ¿no? Estamos hablando realmente de que la depravación total no es que nosotros creamos eso, sino que el hombre está incapacitado de llegar a Dios. El pecado ha entrado a todas las áreas de la vida del ser humano, y a pesar de que la imagen de Dios está distorsionada, pero sigue en él, y a pesar de que hay un bien relativo que el hombre puede hacer conforme al estándar de su propia justicia, nunca le va a alcanzar para llegar a Dios. Tú puedes buscar, tal vez tú dirás, pero yo he buscado a Dios. Yo te corrijo y te digo que si no has buscado la fe de Jesús, realmente, como dice la Escritura, lo que tú has buscado es una religión, pero no has buscado a Dios. La palabra dice que no lo has buscado. La palabra dice en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso era lo que éramos todos nosotros antes de conocer a Jesús, antes de que Él transforme nuestro corazón de piedra. Muertos, es decir, insensibles a cualquier tipo de estímulo o de llamado de Dios. Esclavos del príncipe de la potestad del aire, aunque algunos en estos siglos ya no quieren aceptarlo, o lo ven como algo muy religioso decir, eres esclavo de Satanás. Pero no es que Satanás te tenga con sus hilos moviéndote así, sino de que tú haces la voluntad, como Cristo le dijo a los fariseos, vosotros hacéis la voluntad de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque lo que hace el diablo es tratar de blasfemar del nombre de Dios y contradecir siempre la ley de Dios, destruir la creación del Señor. Y eso es lo que tú hacías antes de conocer a Dios, aunque no lo creas, tú lo hacías. También dice que somos nosotros por naturaleza hijos de ira. ¿Y qué quiere decir eso? En realidad eso quiere decir que nosotros estamos bajo un juicio de condenación justo. La ira de Dios era un juicio de condenación justo. Dios es un Dios santo, que no puede ver el pecado. Habacuc capítulo 1, verso 13 dice que Él es limpio de ojos, o sea, sus ojos son santos. No puede ver el pecado. Para Él ver el pecado es una abominación. Por tanto, un poco como que se equivocó Gandhi cuando dijo de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Hay otros que solo dicen que Dios solamente odia al pecador. Hay que entenderlo bíblicamente. Dios aborrece y detesta el pecado, y tú eres pecado, tu esencia. ¿Por qué? Porque tú eres pecador. Desde que Adán cayó en el huerto, tú naciste pecador. Y no creo que tenga que convencerte, tú lo sabes, ¿no? No creo que tenga que convencerte, tú lo sabes. Entonces, simplemente, si tú te comparas con la ley de Dios, hace rato que la rompiste desde niño. Eres pecador, y Dios aborrece el pecado y al que está pecando. Ahora, demos gracias a Dios, como dice en Romanos capítulo 5, 8, que Él ama los objetos de sus aborrecimientos. A pesar de siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero por qué murió por nosotros? Justamente para que su amor sea limpio. Él no puede amar al pecador así nada más. Alguien tiene que pagar esta culpa. Estábamos viendo, ¿se acuerdan? Entonces pasamos a otro punto. ¿Cómo hacer para que estas personas, quiénes van a ser los depositarios de esta gracia? Alguien tiene que pagar esta culpa. Para que el hombre sea redimido entonces de esta maldición de pecado, de ser un hijo de ira, tiene que haber un sustituto. Es la única forma. O sea, Adán cayó y tiene que haber un postrer Adán. O sea, tiene que haber un Adán que le dé vuelta a la torta, que cumpla todo, que derrote a Satanás, que le pise la cabeza, que cumpla la ley que nosotros no pudimos cumplir, y que, digamos, es el único que podía ganarse su salvación, digámoslo así. La salvación para nosotros no es por obra, pero es por la obra de otro. Hay que recordar eso, es la obra de otro. Otro tuvo que cumplir la ley, porque si no se cumple la ley, entonces Dios queda
no es honrado Dios, su ley se quedó rota. Dios quiso restituir eso. Entonces, ¿qué hizo? En su gran amor, en la persona del Hijo, Él se hizo hombre. Hay que entender eso, ¿no? A veces uno dice, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti. ¿Pero por qué murió por mí? Porque necesitaba ser un hombre el que muera y el que cumpla la ley y vaya cargando los pecados que teníamos nosotros. Si no era un hombre, por ejemplo, si hubiera mandado un ángel, hubiera salvado a los ángeles caídos. Y si hubiera mandado un hombre, y si hubiera mandado a un hombre, digamos, como Adán, bueno, Adán, vas a regresar a la tierra, ¿no? A reparar lo que has hecho. Adán hubiera cumplido la ley, solo se salvaba él, no nosotros. ¿Ves? Tenía que ser un hombre, pero tampoco no podía reparar los pecados de todos, porque el pecado, por ejemplo, tú dirás, pero yo no he matado, yo no he hecho tantas cosas graves, pero si tú robas un caramelo de niño, simplemente ya está pecado. El pecado que hiciste es un pecado contra un Dios infinitamente eterno. Un Dios infinito, un Dios eterno, un Dios que no cambia. Una persona es homosexual y el otro es heterosexual, los dos van a ir al juicio. Una persona es ladrona, el otro es mentiroso, los dos van a ir al juicio. Una persona es un religioso moralista y el otro es un perverso de lo peor que hace de su vida, un drogadicto, lo que quieras, los dos van a ir al juicio. Dime tú si alguno de ellos podría ganarse su salvación a punta de obras. No. Tú puedes ponerte muchas reglas, pero no creas que Dios lo vas a comprar con reglas, y menos con obras de justicia. En Isaías dice que nuestras justicias son un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia. Es decir, nuestras justicias, nuestras buenas obras, que no son malas, no está mal que la hagas acá en la tierra, pero con eso no lo vas a ganar a Dios. Para Dios todo lo que tú creas que es un mérito tuyo es inmundo. ¿Te das cuenta? Es perverso para Él. A Dios no. La santidad de Dios es infinita. Por tanto, el que tenía que pagar el precio era una persona infinita. Entonces no puede ser Adán. Tenía que ser un hombre y tenía que ser Dios. Esto se llama en teología la unión apostática. Pero eso no lo vamos a hablar ahorita. No vamos a hacernos mucho enredo. La cosa es que Dios se encarnó en Jesús y vino a cumplir la ley que nosotros no pudimos cumplir. Él desde que nació, el Satanás trató de destruirlo. Desde que nació, Satanás movió el mundo para tratar de destruirlo. Si tú lees la historia de los evangelios, desde que está niño, Herodes, y sigue adelante. Sino que no era su momento. No era el momento, ¿no? Porque tenían para apedrearlo, tenían para tirarlo por un barranco, y desde que él caminaba y se iba corriendo, ¿no? No era el momento. Él tenía un momento. Y él vino en la plenitud de los tiempos, como dice la palabra. La plenitud de los tiempos, voy a explicarles, es así. Hace una línea temporal así, principio y fin. Para los judíos era infinito, sí. Y en ese medio de ese infinito tenías que poner una separación. En ese momento nació Jesús, cuando Dios ya quiso. Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo en qué momento iba a venir. ¿Cuál era la plenitud del tiempo? ¿Por qué no vino en la época de Isaías? ¿Por qué no vino en la época de Oseas? ¿No? ¿Por qué no vino en esos 400 años cuando se cerró el canon del Antiguo Testamento, cuando Dios no envió profetas, se quedó sin comunicarse y dejó a Israel a su pecado, pues, ¿no? Y aparece de nuevo en Mateo, ¿no? Cuando tú lees Mateo es un Israel totalmente diferente al de Malaquías. El imperio que los tiene conquistados ya no son ni los griegos, ni los babilónicos, ni los persas. ¿Quiénes son? Ya son el imperio romano. O sea, 400 años de cambios. ¿Por qué en ese tiempo tampoco no envió al Mesías? Porque no era el momento. El Señor es sabio, eternamente soberano y poderoso, y Él sabía en qué momento iba a enviar a su Hijo. Y lo envió en uno de los momentos más difíciles de la historia de Israel, porque lo envió 70 años antes de que fuera destruido definitivamente, de que el reino les sea quitado. Como le dijo Cristo a los fariseos, el reino les será quitado, ¿no? Porque no cumplieron la misión para la cual Dios puso a ese pueblo, Israel, ¿no? Para que sea luz de las naciones. Pero ¿qué hicieron ellos con la religión? La tomaron para ellos nada más, ¿no? Se hicieron orgullosos. Eran los escogidos. Y los demás incluso, para el tiempo de Jesús, para un judío, nosotros o cualquier tipo de persona que no es judía, era tomado como ellos mismos decían, como un gentil, es decir, despreciado. Ellos no podían caminar en el mismo suelo que caminaba un gentil. Por ejemplo, si había un camino que los gentiles usaban usualmente para pasar de este país a ellos iban por acá. Se demoraban más, pero no querían pasar por acá. No podían pisar tierra de gentiles. Por eso no pisaban algunas ciudades de la misma Judea, porque había partes donde los gentiles paraban, los publicanos.
Y lamentablemente, entonces, los judíos eran muy celosos. Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Quiénes eran los depositarios de esta acción, ¿no? De la muerte de Jesús, de esta expiación? ¿Quiénes eran los depositarios? La palabra también dice que antes de la fundación del mundo, en Efesios capítulo 1, Él escogió un pueblo para su gloria. ¿Y cuál fue la motivación por la cual Dios escogió a estas personas? No por méritos propios, fue por la soberana voluntad, simplemente porque así quiso el Señor. El Señor no vio en el futuro quiénes iban a ser los méritos necesarios para salvarse, porque como vimos aquella vez en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. Jehová vio los cielos, Jehová vio la tierra, buscando a alguien que lo conociera, y no lo conocía nadie. Si Dios mirara al futuro desde la eternidad pasada, desde los tiempos antes de crear la tierra, y dijera, a ver, vamos a ver en el futuro quién me va a creer, nadie le creería. ¿Te das cuenta? Porque el hombre está muerto espiritualmente. Los hombres siempre tendemos a buscar religiones, pero no buscar a Dios, ¿no? Porque en cuanto yo te presento al Dios de la Biblia, tú te vas a enojar. Vas a aborrecer ese Dios. ¿Por qué es así? Vas a decir. Tú quieres un Dios Teletubby, un Dios que tú puedas manipular, un Dios de plastilina que tú le puedas dar la forma que quieres, un Dios de gelatina que lo pones en un vaso cuadrado, triangular, y tú siempre te va a quedar bonito, ¿no? Ahí está, bonito. No, Dios no es así. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es poderoso, y tú no lo eres. Entonces tú tienes que realmente entender eso, ¿no? Cuando el Señor le plació llamarte, no fue porque tú te lo merecías. Y hoy día vamos a tocar ese tema, ¿por qué Dios nos llama? Entonces, vamos a ver el tema que se llama la gracia irresistible. Como leímos en el Salmo, dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Tomé este texto del Antiguo Testamento porque hay muchos textos en el Nuevo, pero quería que entendamos que esta doctrina es de siempre. Los judíos creían en la elección, ¿sabían? Los judíos creían en la elección más que cualquiera de nosotros, porque ellos sabían que eran el pueblo elegido. Pero ellos lo entendían de una forma más nacional. Cuando llegó el tiempo de Cristo, la elección, los judíos lo entendían como de una forma nacional. O sea, Él nos escogió a nosotros, y nada más. Por eso, hasta los apóstoles, cuando estaban con Jesús, cuando la mujer cananea se acerca y le toca el manto, la botaban, no fuera, porque era una extranjera. Cuando la mujer también de samaritana estaba en el pozo de Jacob, para ellos ese pozo, con que era histórico, ya había sido lugar inmundo para ellos, porque ya no lo consideraban ya. Pero Cristo les acercó y le dijo, invítame agua. Y ellos se asustaron porque primero, un rabí no habla con mujeres. En ese tiempo hablar con mujeres era inmoral, ya. Un rabí no debía hablar con mujeres, ¿no? Era una separación que tenían. Y peor si es una samaritana. Y peor si es una chica inmoral. ¿Te das cuenta? En ese tiempo era así. Pero el Señor vino a escoger tanto a gentiles como a judíos. Como dice en Efesios capítulo 2, y hizo de los dos pueblos uno solo. La salvación no viene a través, no por tu religión, ni porque tú eres ciudadano de tal país, porque el día que el Señor te salva, tú te conviertes en ciudadano de los cielos. Y aquí ya no hay peruano, ni chileno, ¿no? Ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. No hay diferencias. El Evangelio destruye las diferencias sociales, económicas, raciales. Eso tiene que ser destruido por el Evangelio. Ahora tú sabes que no, en este mundo las hay esas diferencias. Pero nosotros tenemos que mostrar entonces que hemos sido transformados, no marcando esas diferencias, ¿no? No es posible que tú eres cristiano, y si Cristo no rechazó a la mujer samaritana, que era la nación más aborrecida por los israelitas, tú aborrezcas a tu mismo hermano peruano solo porque es negrito, gringuito, chinito, es de la tierra, o es de la selva, o es pobre, ¿no? Esas diferencias que hay acá, ¿no? No debe existir eso para nosotros. Hay que entender eso. Porque si tú has sido salvo por gracia tienes que dar. Vamos a hablar hoy día de esto, ¿no? ¿Qué es gracia irresistible? El Salmo dice primero que es bienaventurado. Esa palabra significa alegre, contento, dichoso, feliz. El Salmo 16, verso 11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo y es delicia a su diestra para siempre. No es temporal, es para siempre. Entonces estamos hablando de que estas personas que son atraídas y escogidas, son escogidas para ser felices. ¿Para qué? ¿Para ser felices en qué? Ahora tú dirás, bien, entonces me entro a esta iglesia y voy a ser feliz. Pero ¿cuál es tu concepto de felicidad? Quiero preguntarte. Claro, tú puedes decir soy feliz, pero ¿tú qué crees que te haría feliz en la vida? Si te digo una cosa, si tú tienes tus sueños está bien, pero si tus sueños no están centrados en la gloria de Dios, tus sueños y tú te van al infierno.
Te va a sonar un poco duro, pero ¿por qué? Porque si tus sueños no están centrados en la gloria de Cristo, el día final, el día del juicio, tus sueños y todos tus proyectos se van a quemar como paja, dice la palabra. ¿Y cuál es tu fundamento? Cuando quemen todos, caer como un castillo. ¿Y cuál es tu cascarón? Si no tienes cascarón, si no tienes fundamento, si no tienes a Cristo como la roca que te sostiene, todo pasa. Es más, la eternidad es una eternidad. No sé si tienes la idea de qué es eternidad. En la eternidad, cuando tú estés ahí, si estás en el cielo, en la presencia de Dios, en el cielo nuevo y la tierra nueva, o estás en el infierno, igual te vas a dar cuenta que esta vida que tuviste 30, 40, 50 o 100 años, como te deje vivir el Señor, no eran más que, como dice el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Es como el vapor y te vas a arrepentir de cómo te afanabas en una cosa tan minúscula. Cómo te afanabas en tantas cosas por un momento tan pequeño. ¿Cómo nos afanamos en las cosas materiales? No te digo que no luches por tus cosas, ni que por salir adelante, pero que no hagas esas cosas tu tesoro. No hagas de esas cosas tu tesoro. Por eso te digo, en ese momento, ¿tu felicidad en qué está? ¿Está en tu trabajo? Porque a veces lo que nos lleva a desprendernos de Dios son cosas que aparentemente son buenas. Mira, si mi felicidad es mi trabajo y no es el Señor mi creador, no voy a ser dichoso realmente. Tu trabajo te puede fallar, te pueden botar. Un día vas a tener bienes, los puedes perder. Dios te puede disciplinar quitándote todo, mandándote a la quiebra, dejándote como Job, en la más porca miseria, como dicen los italianos, ¿no? No tienes nada, se cae el techo, se mueren tus hijos, te da sarna, lepra, ¿qué haces? Su esposa de Job no tuvo fe, ¿qué le dijo? Maldice a tu Dios y mátate. Así le dijo, ¿no? O sea, ¿por qué? Hay que entender también que las desgracias no le pasaron a Job nada más. Que a la esposa no le haya caído sarna encima no significa que ella también está triste como sus hijos. Está así, que por las puras creímos en Dios. No, ¿ves? Job sabía, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor, ¿ves? Tú no puedes desprenderte de lo único que tienes. Lo único que vas a tener ese día del juicio es a Cristo. Si tú no lo tienes, de nada te va a servir todo lo que demás que te aferres. Él te llamó. Bienaventurado dice acá. Entonces, ¿cuál es tu bienaventuranza? ¿Cuál es tu felicidad? Tu felicidad tiene que ser el Señor. Si tú te afanas por cualquier otra cosa, incluso, mira, te digo una cosa, uno de los ídolos más terribles que puedes tener es tu religión. Si nosotros nos aferramos a la religión, no, soy evangélico, ya estoy en el cielo. Te puedes llevar una sorpresa. Cuenta. Tienes que entender eso. Ahora dice, el que tú escogieres. Hay que ver esto también. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Acá no dice que ellos mismos se apuntaron para ser escogidos. Los escogidos no dijeron, escójame a mí. La gracia es un regalo. Cuando alguien te regala algo, aunque ahora ya se malogró el concepto de regalo, pero usualmente el concepto de regalo era que yo no te decía, oye, yo no es tu cumpleaños, te quiero comprar una asada, pero ¿cuáles te gustan? ¿No? Ahora es así, ¿no? No, yo traía y te daba y tú tenías que decir gracias, ¿no? Tú no tienes que estar escogiendo tu regalo. Y da otra, no lo mereces. Tú no mereces nada, ¿no? Toma, te regalo. Si quiero te regalo, si no quiero no te regalo. Dios no tiene el deber de salvarte, ni de escogerte, recuerda. Dios no tiene el deber de darte esta bienaventuranza, esta felicidad de escogerte y de jalarte hacia Él. No tiene por qué. Él es santo. Y lo justo sería que nos mande a todos al infierno. Es lo justo. O aquí alguien me puede decir que es injusto. Porque si tú dices que es injusto, tú eres el injusto. No vas a altercar con Dios, ¿no? El vaso de barro, ¿qué le va a decir al alfarero? Tienes que entender entonces que tú has transgredido su ley, rompes su ley, lo ofendes, lo insultas, y encima, ¿Él tiene el deber de salvarte? No. Pero Dios también es amor. Dios es amor. Y es misericordioso. La misericordia es que pasa la miseria de alguien por su corazón. Por ejemplo, si tú ves una persona que está en desgracia, no digas, ese cochino. Si tú dices eso, es porque tu corazón está lleno de tinieblas. ¿Por qué no mejor te imaginas la vida de ese cochino? Porque esa persona que está sucia como el loquito por la calle, tuvo una niñez. ¿Tú crees que cuando era niño él quería hacer eso? No. Algún momento de su vida su pecado lo llevó a la droga lo llevó a quemar cerebro, como dicen acá. Y lamentablemente él perdió el juicio, ¿no? Ahora está en la calle, a veces su familia no los quiere, los deja botados, ¿no? Sus mismos familiares porque no lo soportan ya, porque ya no se puede más con esas personas. Y tú pasa su miseria por tu corazón. ¿Por qué Dios no permitió que tú de niño te consumieras terocal, o tus papás se murieran, o pasaran cosas horribles,
O tú mismo tomaras decisiones malas, ¿no? ¿Por qué, a pesar de tus errores, no estás tú ahí en la plaza o botado en el parque como loco? ¿No crees que Dios ha permitido que tú no estés para que seas un agente de cambio en lugar de ser un criticón? Esa persona necesita al Señor también. Si tú dices que eres cristiano, no seas como los fariseos, ¿no? Como los fariseos y los sacerdotes que, por ejemplo, en el buen samaritano, ¿no? La parábola. ¿Por qué se llama la parábola del buen samaritano? Porque el samaritano tuvo misericordia. Es lo que Dios está teniendo contigo. ¿Qué pasó? Pasó primero un sacerdote, que supuestamente la casta levita, los sacros, el religioso, pasó. Luego pasó un fariseo, que es el teólogo, el maestro, el estudiante, el académico. Y el samaritano, que era un comerciante, que era apestado por ellos, porque los judíos, como con la mujer samaritana, lo tenían al samaritano también por gentil y publicano. Lo tenían por un hombre perverso. Pero sin embargo, este perverso que no conocía al Dios verdadero, se llenó de misericordia y dijo: este hombre está mal. Fue, lo puso en una posada, pagó por su medicina. Es como si ahorita te accidentas y pasan así patas de un cristiano y pobrecito. Y viene un homosexual, ateo, y agarra, te lleva al hospital. No significa que se va a salvar con eso, pero es una cachetada a la religión, pues. Eso es lo que él hacía, Cristo, con esta parábola, de mostrarle a los fariseos su duro corazón, su falsa jactancia, ¿no? Cuando si ellos, mira, ellos eran doctores de la ley, si ellos conocieran el concepto de elección que tenían en el Antiguo Testamento, no se hubieran puesto así. Ellos deberían decir: somos escogidos por gracia, porque en el Antiguo Testamento se mata a Dios diciendo varias veces: y no te escogí por tus méritos, y no porque tú fueras una gran nación, sino porque eras lo más chiquito que había, eras lo peor que había, y yo te escogí por eso, para engrandecer mi nombre. ¿No te das cuenta que el Señor te ha escogido porque tú eras lo peor? Dice: lo más vil de este mundo escogió el Señor. O sea, no me quiero ni imaginar qué seríamos acá nosotros si no nos hubiera escogido el Señor, si fuéramos mundanos. O cómo hubiéramos terminado. Piensa. Mira, gracia es favor inmerecido. Hay dos clases de gracia en este mundo, de parte del Señor. Dos clases de favores inmerecidos. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 4-5. Mateo capítulo 5, verso 45. Mateo capítulo 5, verso 45. En el contexto, Jesús está hablando sobre amar a los enemigos, ¿no? Y basando en un principio de misericordia. Y dice: amen a sus enemigos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Si Él me ha hecho esto. Misericordia. Tú también tienes que ser como Dios, porque dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A esto se le puede llamar en teología también la gracia común. El Señor hace salir su sol, porque es de Él, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Por eso no es válida esa idea de algunas iglesias que dicen de que si tú sigues a Dios te va a ir todo bien. Si tú vienes a la iglesia, Dios te va a prosperar económicamente, ¿no? Tus finanzas van a subir, tú te vas a sanar del cáncer y todo eso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que lo puede hacer con los injustos también. Tú a Dios no lo vas a comprar con tus obras o con tu... Él no necesita de tu membresía. Él no necesita que tú saques una membresía a su nombre. Él va a bendecir como Él sabe, Él va a repartir sus dones como Él quiera. Así que si Él quiere prosperar a un ateo o a una persona que no está en Cristo, la va a prosperar. Y si Él quiere que tú pases hambre, la vas a pasar. Pero si Él quiere que tú prosperes, vas a prosperar. Y si Él quiere que el ateo pase hambre, la va a pasar. Él tiene un plan perfecto para cada una de las personas. Y Él sabe todo lo que está pasando. Todo y cada paso que ha habido en tu vida, por más grotesco que te parezca, ha estado en el control de Dios. A Dios no se le escapa nada. O sea, pero ¿cómo permitió que muera mi hijita? ¿Cómo permitió que me pasara esto cuando era joven? ¿Cómo permitió que me pase esto ayer? Él tiene un plan perfecto. No alterques con Dios. Más bien sométete a la voluntad de Dios. Ve y búscalo. Y más bien busca su voluntad. De repente Dios está usando estas cosas feas para decirte: ves, tú me necesitas. Tú tienes que venir a tu Creador. A veces decimos, ¿no? Dios no me quiere porque me ha pasado esto, ¿no? No es así. A veces Dios nos atrae, como dice el Antiguo Testamento,
con cuerdas de amor, ¿no? Oseas capítulo 11, verso 4, dice, con cuerdas de amor los atraje. Y esas cuerdas de amor son diferentes para cada uno de nosotros. Todos los que somos cristianos ya sabemos, nos han pasado diferentes cosas. Por ejemplo, para mí fueron cosas feas, horribles, casi me muero. Pero yo al final me di cuenta, ahora que lo veo desde un panorama más amplio, ya casi 10 años después, me di cuenta que es porque el Señor me quiso, ¿ves? Me amó en medio de todo eso. Cuando yo más perverso era, me salva. Entonces me di cuenta, no es por méritos, ¿ves? Es por gracia. Por eso la gente piensa, no puedo ir a una iglesia porque no estoy bien. Nunca en tu vida vas a estar bien. Así te lo digo, ¿ah? Nunca vas a estar bien. Nunca. Incluso cuando seas cristiano vas a tener luchas todos los días. El día que tú digas estoy bien, entonces no eres cristiano, porque el verdadero cristiano sabe que depende única y exclusivamente de la gracia. No está bien. ¿Podemos utilizar ese vocabulario en el sentido de que estás bien? Sí, porque no tenemos algo muy fuerte que nos ha pasado. Pero en el fondo sabemos que espiritualmente solo somos sostenidos por la gracia. El Señor es el que empieza la obra y el que la va a terminar en nosotros. Nadie puede jactarse, sí, soy mejor que los demás, ¿no? Nadie puede decir eso, porque el que dice eso es como los fariseos. Es un hipócrita religioso. Nada más. Ahora, este favor inmerecido para con los impíos se llama la gracia común. Este es el amor de Dios a toda su creación. El Salmo 145, verso 9, dice que el amor de Dios, la bondad, dicen estas versiones, está sobre toda su creación. Dios ama a los animales, las plantas y su planeta. Y no somos Greenpeace, pero está en la palabra. Dios ama, y por eso el día final va a restaurar este mundo, va a ser regenerado, va a ser un nuevo cielo, va a ser una tierra nueva. Todas las cosas creadas son buenas. Por ejemplo, ¿quién creó la planta de marihuana? Dios. ¿Para qué se usaba antes? Para hacer sogas. En el siglo XVIII hacían redes. No sé quién se le ocurrió fumársela. Y comenzó la maldad, pues. La hoja de coca, ¿quién la creó? Dios. ¿Para qué la usan los antiguos? Hasta ahora los de la sierra. Una chac, que no se drogan, ¿ves? Es una costumbre que tienen para adormecerse y no dormir. Pero luego fue usada como un tipo de anestesia. No sé cómo se les ocurrió procesarla de la manera que es ahora. Se convirtió en una de las cosas que hace matar más gente en el mundo. ¿Te das cuenta de la maldad de nosotros? La amapola. Y así muchas cosas. El vino. ¿Quién lo fermenta? Dios. ¿Quién te da la uva? Dios. ¿Y por qué en lugar de tomar los 2 vasos y pasarla bien con los hermanos, con los amigos, nos vamos hasta la borrachera? Muertes. Una de las más grandes causas de muerte es la borrachera. Y la palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué pasó? ¿Quién malogró este momento bonito que el Señor incluso nos brinda? El hombre. Nuestro corazón caído todo lo malogra. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros, ¿ves? No está en las cosas que Dios ha creado. Nosotros destruimos la tierra, nosotros destruimos la creación. Somos tan rebeldes, nos destruimos nuestros cuerpos. Los destruimos nuestros cuerpos. Pero hay otro tipo de gracia. Esa es la gracia común, la gracia de Dios para con todo. Hay otro tipo de gracia. Vamos a Romanos capítulo 11. Capítulo 11, verso del 5 al 7. Romanos 11. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leerlo, ¿ya? Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y por los demás fueron endurecidos. Acá está haciendo una diferencia. Acá está hablando de un remanente que ha sido escogido por gracia. Es decir, un remanente significa un grupo de personas escogido por Dios por gracia. Es decir, que no se lo merecían. Cuando tú crees en el Evangelio, es por una obra de misericordia de Dios. El Señor te está permitiendo creer. Te abre el corazón como una mujer de Listra y tú crees. ¿No? Le abrió el corazón. ¡Pum! Y ya creyó. Tú vas a creer igual. Porque Él te va a abrir el corazón. Ezequiel 36 en el Antiguo Testamento habla de que Él cambiará nuestro corazón de piedra y pondrá uno de carne. ¿La piedra vive? No, es inerte. La carne vive. Y pondrá un corazón vivo, ¿no? Un corazón de carne. Esto se llama más bien la gracia especial. Es una gracia especial de Dios para los que creen en Él. Esta gracia de Dios es para los que creen en Él. Hay una diferencia, dice que si por gracia ya no es por obras. ¿Por qué? Porque si tú crees que es por obras, o sea que si creo que me lo puedo ganar a Dios,
¿no? Que tengo que hacer yo algo para colaborar con mi salvación, porque el ser humano siempre tiene esa idea. Incluso en la fe te das cuenta, a pesar que conoces las doctrinas de la gracia, cuando te equivocas tú crees que tienes que hacer algo para mejorarlo con Dios, ¿no? Como si dependiera de ti. Arrepiéntete nada más, te digo, y ve a la gracia, ve al trono, tienes acceso abierto al tabernáculo. No creas que tú tienes que apoyar algo más a la expiación. Tú no le vas a agregar nada. El Señor estuvo en la cruz y recibió la ira de Dios y pagó por tu pecado. Si tú piensas que le vas a agregar eso, entonces cuando Él dijo consumado es, tú le dices, disculpa Cristo, falta mi parte. Y no es así. Consumado es significa, ya pagué la cuenta. O por ejemplo, si te vas a un restaurante, amigo, ¿cuánto cuesta? 20 soles paga y tú vas a poner 20 más, o vas a poner un sol más siquiera, está pagado. Está pagado. Ahora, vive como tal. Si tú dices que eres cristiano, vive como cristiano. Evidencia que tu corazón ha sido renacido de nuevo. Pero no trates de sumarle obras a la fe. ¿No? Dice bien claro, entonces, si es por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Porque si tú tratas de hacer algo por tus obras, ya no es gracia. ¿Ves? Ya no es favor inmerecido, que no sería favor merecido. Dios tendría que pagarte por lo que tú haces. Y como tú no tienes cómo pagar, no se puede. Así que no es así. Ahora, entonces vamos a ver Juan capítulo 6, verso 37 al 44. Vamos a ver esta gracia, cómo se manifiesta, cómo se aplica la gracia redentora en aquellos que Dios está llamando y escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se aplica? Juan capítulo 6, 37 y 44. Voy a leer acá. A ver, dice así. Dice, en el capítulo 6, 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién trae a las personas a los pies de Jesús? Padre, Dios. O tú mismo decís, no, yo quiero ir a los pies del Padre. Tú no querías. Tú estabas duro, tu corazón estaba duro deleitándose del pecado, deleitándose de todas las cosas que la ley prohíbe. Estabas deleitándote, te encantaba. Pero ¿qué hizo el Padre? Te cambió el corazón. Ahora tú tienes lucha contra el pecado, sí la tienes, pero tienes otros afectos. Tus emociones han cambiado, tus afectos han cambiado. Tú ya no amas el pecado, tú lo aborreces. A pesar que a veces viene la tentación. Y luchas, y habrá lágrimas y todo, pero tú ya no lo amas. Tú ya no amas el pecado. Él te atrajo a Él. Por eso dice, bienaventurados los que tú escogiste y atrajiste. ¿Ves? Dios mismo te atrae. Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Y después dice todo lo que el Padre me da. Es un círculo, ¿ves? Dios te trae a Cristo, pero Cristo es el camino al Padre. Y el Espíritu Santo te da la vida. La Trinidad juega un papel importante como Dios trino es que actúa Dios. No solamente actúa el Padre, el Hijo o el Espíritu, actúan los tres. Las tres personas. El Dios único y verdadero actúa por completo en tu salvación, ¿te das cuenta? No es cosa de que, me meto en una religión. Hoy día voy a ser evangélico. No, porque tú te puedes meter en una iglesia evangélica y te vas al infierno también, no sirve de nada. Por eso yo te digo, quiero que entiendan esto. Entiende lo profundo que es Dios. Y entiende lo profundo que es su gran amor y misericordia y su gracia. Entendámoslo bien. Juan 6:37, el verso 44 dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Nadie. El día que tú tomaste tu decisión, pero tú dices, yo decidí para Cristo. Tú decidiste, pues, no eres un robot. Pero ¿quién decidió antes que tú te ibas a salvar? ¿Quién te trajo a los pies de Cristo arrodillado para que decidas? ¿Quién movió tu corazón? En primer lugar, ese corazón de piedra, ¿quién lo cambió para que tú comiences a sentir que realmente eres un pecador, que mereces el juicio de Dios y que necesitas a un Salvador? ¿No? Y no que necesitas una religión, sino que necesitas un Salvador. ¿Quién fue? Dios. Él tuvo misericordia de ti. Tienes que darle gracias infinitas, porque si Él no hubiera tenido misericordia de ti, tú siguieras en tus caminos, o de repente te hubieras metido en una religión para calmar tu conciencia de las cosas que haces, pero nunca hubiera transformado tu vida. Entonces esa es la diferencia entre religiones y la fe verdadera, la fe que salva. Entonces dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una promesa. Si tú crees y te arrepientes, Jesús te va a resucitar en el día postrero, y será para su gloria, y vivirás con Él, y lo alabarás. Y eso es también por lo que nosotros como cristianos tenemos que desear lo mismo para nuestra familia, para nuestros amigos, para los que no conocemos,
Y como otras veces les digo, para los que se te declaran tus enemigos también. Cristo nos dijo que amemos a nuestros enemigos. ¿Tú no quieres que Él esté ese día libre de ese pecado que lo hace odiar? O tú mismo, si estás con algún problema en el corazón con alguna persona, arrepiéntete ahora y perdónalo. No, que me debe $10,000, bórralo de la cuenta. No, que no hay que ser tonto. Tonto eres si no perdonas. Tonto eres si no perdonas. El día final vas a ver. Tonto eres si no perdonas. Esa persona de repente algún día escucha la palabra y se salva y tú te vas a ir al infierno. No. Arrepiéntete ahora. ¿Te das cuenta? Mira la misericordia de Dios tan grande, tan hermosa y ve a Él. Ahora vamos a ver otra palabrita que se llama irresistible. Ahora, ¿por qué es irresistible? ¿Por qué esta gracia de Dios es irresistible? Algunos objetan y dicen que sí se resiste, o hablan de que nosotros los que creemos en la gracia irresistible, decimos que la gracia no se puede resistir. Y aunque la palabra se llama gracia irresistible, no se tienen este concepto cerrado. Nosotros no decimos que la gracia no se puede resistir. Ellos utilizan mucho el verso de Hechos capítulo 7, verso 51, cuando Esteban les habla a los fariseos, después de él haberles hecho un panorama bíblico, ¿no? Les habla desde todo el Antiguo Testamento y les muestra el Mesías. Y él les dice, duros de servir, vosotros resistís al Espíritu Santo. Y era verdad, ellos lo resistían. Pero la palabra es esta, la verdad es esta. La gracia irresistible es irresistible para los llamados por Dios. El mundo la va a resistir, es lo normal. Nosotros vamos a enseñar siempre eso. Por algo hablamos de la depravación total, ¿no? El hombre está muerto. Va a resistir siempre el llamado. Va a resistirlo. La única forma de que no lo resista es que Dios irrumpa en esa vida, se tumbe la puerta y transforme ese corazón. Cuando tú dices, Dios es un caballero, Dios es un caballero que toca la puerta. A ver, supongamos que tú eres un caballero, tocas la puerta y adentro hay un cadáver, ¿te va a abrir la puerta? ¿Va a tomar su decisión? No, está muerto. O peor, hay una estatua. Toca la puerta el caballero, ¿va a abrir la puerta de la estatua? No, está inerte, no tiene vida. ¿Qué tiene que pasar para que ese caballero toque la puerta y salga la persona? Tiene que resucitarlo, ¿ves? Tiene que volver a la vida. Y esa es la primera resurrección que dice Apocalipsis. Cuando naces de nuevo. Bienaventurados aquellos que son partícipes de la primera resurrección. Si Dios te ha salvado en este día, si tú estás acá, eres consciente de eso, eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz en medio de tu tristeza, porque bienaventurado el que Él te escogió y te atrajo a Él para que habites en sus atrios, en su templo, en Cristo. En Cristo. No es bienaventurado para que te vayas a una iglesia y ese es un templo, ¿eh? No está hablando de un templo físico, está hablando del Señor, de Cristo. Esas son las objeciones que ellos ponen, ¿no? Pero sin la gracia salvadora, no hay nadie que sea vencido por la gracia, ¿no? Es irresistible para los que han sido nacidos de nuevo. Nada más para ellos. Quiero decirte algo. Algunos también nos acusan de que Dios obliga a la gente. Dice, hay gente que se quiere salvar y no puede salvarse. Porque como Dios te escogió a algunos, es mentira. Yo te voy a decir, todos los que se van a ir al infierno se van a ir porque quieren. Hablando desde la perspectiva humana, ¿no? Desde la perspectiva humana, todos los que se van al infierno se van porque quieren. Porque ellos quieren. No va a haber ni uno en el infierno y después hacen un programa del cielo nuevo, entrevistas en el infierno y le preguntan, ¿tú no querías irte? No, yo sí. Yo pequé. Hasta el final aborrecí, blasfemé. Y quise hipócritamente que me salve todavía. Así, porque en ese momento ya no habrá mentira. Tendrán que decir la verdad. Quise hipócritamente salvarme a través de mis obras, quise salvarme a través de mi religión, pero la verdad no podía cambiar porque eso me iba a alejar de los deleites de mi carne, me iba a alejar de mi dinero, me iba a alejar de mis propias ideas particulares, y yo no creía. Así te van a decir. La verdad no. La verdad, ellos no han cambiado. No hay forma, entonces, de que Dios, de que se quiso salvar y no. Si tú ahora sientes que quieres ser salvo, que necesitas, es porque Dios está actuando en ti, y entonces tú quieres salvarte, ¿ves? Entonces, date cuenta que Dios hace una obra en ti. El llamado da vida, el llamado es eficaz. Lázaro estaba en la tumba, Lázaro no podía salir solo. Lázaro, no Jesús lo amarró con unas pitas también como títere y lo sacó, o le implantó un chip contra el robot y lo sacó como robot. Lázaro salió él mismo, pero ¿quién lo llamó? ¿Quién le dio vida? El llamado da vida. Lázaro, sal, y salió. ¿Por qué? El llamado de Jesús da vida. Y si tú eres cristiano en este momento, ¿tú te acuerdas cuando Dios te amó?
Si te acuerdas cuando Dios te llamó, ese día eras Lázaro. Ese día saliste de la tumba. ¿No? Ese día. Algunos no lo tienen muy claro, acuérdense, no vayas a estar pensando de que de repente no me acuerdo del momento en que me convertí. Como dice Jesús a Nicodemo, es como el aire, ¿no? Está ahí, pero no lo puedes ver. De repente hay gente que no se acuerda. Para mí, yo sí recuerdo, tal vez porque lo mío fue un poco radical. Hay otras personas que también se acuerdan, pero hay gente que no. En el proceso, Dios te salvó. Dios te sacó de la tumba. Dios te sacó de la tumba. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo la que Dios hace en tu vida para traerte a la fe. ¿Entiendes? El llamado da vida, el llamado es eficaz. Juan capítulo 10, verso 16. A ver, vamos a leerlo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Llevará un rebaño y un pastor. Bueno, el contexto le está hablando de los gentiles, le está hablando de los judíos que no solamente va a salvar a Israel, que su pueblo son todos, como dice en segunda de Juan, capítulo 2, y esta es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Acá mismo Juan es el mismo Juan que escribe, ¿no? Pero acá hay algo particular, él dice, aquellas también debo traer. ¿Quién te trae? Al Padre, el único camino es Cristo. ¿Y quién te trae a Cristo? El Padre. Y después, ¿qué dice? Y oirán mi voz, el agente dador de vida, el creador. En el Génesis, ¿se acuerdan? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, el Logos, la palabra. Y oirán su voz, dice. Él nos hará nueva criatura, por eso. Nueva criatura significa nueva creación. No es criatura, es criatura en realidad, pero la criatura es una creación. Tú eres creado de nuevo, como dice en 2 Corintios 5:17. Los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son, las cosas viejas ya pasaron, ¿ves? Ahora, tú te das cuenta, si eres cristiano aquí, que aunque tienes luchas con el pecado, tú ya no eres el de antes ya, las cosas viejas ya pasaron. Como Pablo dice, ¿no? Miserable de mí, dices, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Pero igual ya no soy yo ya. Soy yo pero diferente, soy una nueva creación, soy una nueva criatura. Yo amo al Señor y amo sus estatutos. Y a veces nos trae aflicción para que aprendamos a depender de Él, ¿no? De que cada minuto que pasa de nuestra vida, si no nos aferramos a Él, nos vamos a caer de cara. Y a veces tenemos que pasar la tristeza de ser rechazados, ¿no? De ya no ser como antes, ¿no? Pero gloria a Dios y eso pasa porque eso es a causa de su nombre. Y eso es lo que te va a pasar a ti porque Él te ha escogido para ser feliz en Él y no ser feliz en lo que antes te hacía feliz. Por lo que antes te hacía feliz te traía la perdición. Cada uno de nosotros tiene su contexto y todos sabemos que nos traía perdición, que solamente son alegrías efímeras y falsas, tomadas del charco, ¿no? De una fuente falsa que no calma la sed. Pero si vamos a la fuente de vida eterna, ¿no? De agua de vida eterna, ¿qué más podemos tener? Mira lo que dice Romanos capítulo 8, es un texto bastante conocido. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. 8, 29 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, en los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Cuando Él te llamó, te justificó. Es decir, Cristo murió por tus pecados. Antes de la fundación del mundo, Él te llamó. Ya estabas tú en la lista. Y Cristo murió por ti. Y esa es la justificación. Que ahora tú tengas a Cristo en ti. ¿Por qué? En la cruz el Señor cargó tu pecado. En la cruz el Señor cargó tu pecado. Él vivió, murió, recibiendo la ira de Dios y el castigo justo sobre ti, sobre Él, que te pertenecía a ti, y resucitó por ti, venciendo a la muerte. A veces nos olvidamos de predicar la resurrección, no podemos hacerlo más. También resucitó por ti. Entonces, esa es la justificación, que ahora la santidad de la vida de Cristo te es imputada a ti, o sea, es traspasada a ti, así como en ese momento de la cruz todos tus pecados fueron traspasados a Cristo. En ese momento de la cruz los pecados de su pueblo, de aquellos que iban a creer, fueron traspasados a Jesús. Y Él tuvo que vivir el infierno 3 horas, porque Él al ser Dios es eterno, y necesitaba pagar a alguien eterno, ¿ves? Por eso. Ahora, entonces, quiero que entiendas que Él no te llamó para
para que te vuelvas un cucufato, un religioso, o tampoco para que sigas haciendo tu vida como antes. Si Él te va a llamar, te va a transformar. Y si Él te transforma, dice la palabra, que tú te avergonzarás de tu pasado. Dice Ezequiel también 36, capítulo 36. Y te avergonzarás de tu pasado, dice. Y yo haré que anden en mis estatutos, dice. Y a veces te va a jalar las orejas y te va a doler. Horriblemente, ¿eh? Horriblemente. Pero ¿qué más quieres? Tienes un padre que te castiga, ¿no? De repente ustedes tienen hijos. A tu hijo no le vas a castigar cuando era niña tu hija. No lo vas a castigar. ¿Por qué lo castigas? ¿Porque te gusta fregarle la vida o porque lo amas? Tú no quieres que se dañe, ¿no? No agarres el cuchillo, ¡ping! ¿No? No rompes el florero. Ya, son cosas de la casa, ¿no? Cosas de la vida cotidiana. Pero así el Señor es tu Padre. Y la ley que tenemos, nosotros debemos amarla porque nos está cuidando. Para eso. La gente no quiere buscar a Jesús porque piensa que le va a traer un montón de reglas. Pero acuérdate tú, si tienes hijos o tienes hermanitos, o conoces el contexto de la vida en esta ciudad, ¿no? Todo aquel o tú mismo acuérdate cuando eras niño y tus padres te castigaban. No era porque era su deporte castigarte. Lo hacían para cuidarte. Lo hacían para cuidarte. Lo siento, Bruno. Lo hacían para cuidarte. Lo hacían porque la verdad, ellos tenían un estándar que tú debías cumplir porque si no, te ibas a hacer daño. El Señor quiere cuidarte, es tu pueblo. Pues el día que tú seas su hijo, Él te va a disciplinar, no creas que no. Si tú dices que eres cristiano y vives como lo que sea, soy cristiano, yo voy a ir al cielo, y Dios no te disciplina, preocúpate pues. Preocúpate porque Él no tiene hijos bastardos por ahí haciendo lo que sea. Supuestamente los hijos de Dios tienen que mostrarle, ¿no? Que es hijo de Dios. Tienes que vivir como un hijo de Dios. Acuérdate. Pablo afirma que hay una clara sucesión de eventos que comienza con el amor eterno de Dios por los suyos. Claro, lo que predestinó, o sea, Él de antemano te escogió, luego te llamó, luego te justificó en esa cruz porque Cristo llevó tus pecados y ahora tú llevas su vida santa. Y el día final, el día que estés ante ese juicio, Él va a ser tu identidad. Tú no vas a ir al cielo porque te lo ganaste, ¿ves? Sino porque cuando estés ante el Señor van a decir, a ver, y tu hoja de pecado va a estar vacía, va a decir, hijo. El pastor Samuel Pérez Míos dice que nuestra imagen va a ser la de Cristo. Aunque exagera un poco en su metáfora, él dice de que si hubiera espejos en el cielo, colgados de los árboles de la nueva tierra, tú te ves y vas a ver a Cristo. Pero es para que tengas claro cómo estás investido de Cristo, ¿entiendes? Cómo estás investido de Cristo. Si tú crees, tu imagen va a ser Cristo, tu identidad va a ser Cristo. Tú no necesitas decir, Cristo más mis obras, Cristo más mi religión, Cristo más, ¿no? No. Más mi doctrina, más mi esto, más mi... Si tú le sumas algo, entonces es posible que no conoces la gracia, ¿ves? La gracia es abandonarte totalmente, abandonarte al reposo. Descansa en Él, descansa de tus obras. Tú no vas a tratar de luchar y tratar de ganarte, jamás, jamás. Tú no puedes cuidar tu salvación con tus obras, ¿ves? Algunos hermanos sinceros, ¿no? Muy sinceros, creen que se pierde la salvación, ¿no? ¿Por qué? Por un pecadito pierdes la salvación y tienes que cuidarla con tus obras, ¿no? Y viven en un infierno porque saben que no pueden cumplir el estándar. Y yo he creído eso. Y es un infierno. No puedes cumplir el estándar. A la primera que dices, ya la perdí. No se puede. No se puede. Tenemos que descansar en la obra conclusa de Cristo. No podemos estar tratando de ir a la derecha o a la izquierda o tratando de buscar mil formas de agradar a la deidad, ¿no? Dios ya te ama en Cristo. En Juan capítulo 17, verso 23 dice, tú los amas como me amas a mí. ¿Te das cuenta? Ese es el nivel de amor que te tiene Dios. Y te puedo preguntar como cristiano, dime, ¿a quién quieres que Dios ama más? ¿A Jesús o a ti? Y tú digas, a Jesús, pues no, porque es el mismo Dios. No, a ti te ama igual. Si tú estás en la fe, a ti te ama igual. Así que cualquier castigo y cosa debes decir, gracias Señor. Porque cualquier cosa que te pase en esta vida, como a Job, no es más que cuerdas de amor. Aunque esas cuerdas te llaman para la salvación, yo creo que nunca dejan de estar ahí, porque tú estás atado ya al Señor, ¿ya? Estás sellado con el Espíritu. Y si te disciplina el Señor, por eso, debes darle gracias. Gracias, Señor. Y si te lleva, no voy con el Señor. Por eso es también la idea de no aferrarnos a las cosas de acá, ¿no? Entonces, los planes de Dios no fracasan. Quiero que entendamos esto. Acá dice que los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justifica, glorifica. No puede ser que a los que predestina, llama, y a los que llama, justifica, y después se pueden perder. No.
Si crucifica, te glorifica. Significa que vas a resucitar justo el día final. Así que lo que yo te pido, porque de aquí vamos a hacer otro sermón la otra semana todavía de la gracia irresistible, que se va a llamar el llamamiento eficaz. Si Dios te está llamando en este momento, si realmente tú te das cuenta de tu pecado, si realmente te das cuenta que le has fallado a un Dios santo, aún incluso si te crees cristiano y tú crees que si vamos a la Biblia, si vamos a la ley, vas a salir desaprobado, arrepiéntete, ¿no? Es decir, abandona tus caminos, los caminos como los estás haciendo, abandona la vida tal como la estás llevando, abandona tus planes tal como los tienes y entrégaselos al Señor, entrégaselos al Señor. Abandona de buscar esa comidilla de maldad que hay en el mundo. Abandona la idea de agradarle a las personas que están en el mundo. Tú no tienes de nada agradarles. Más bien, aunque al principio te abandonen algún día, si Dios te transforma, vas a ver cómo Él te va a usar para salvar a otras personas. Pero todo empieza con arrepentirnos, con negarnos a nosotros mismos y entender que nosotros no somos nada, si no tenemos